Bienvenidos a Quiero Ser Nerd. Hola, ¿te gustan los videojuegos, pero piensas que no tienes los suficientes datos freak en tu vida? Este es el lugar para ti. Mi nombre es Sebastián Maldonado y esto es Quiero Ser Nerd, Historia de los videojuegos. Oye, el ansia de esta conversación me hizo soñar con Tetris toda la semana. En serio, soñaba con bloques cayendo todo el rato, era un poco desesperante. Sufriendo del efecto Tetris solamente por grabar. No, me estuve investigando y es súper heavy lo del efecto Tetris, como que pasa con muchas cosas que el cerebro trata como ordenar cuando duerme. Y claro, pues el Tetris es como bien visual, pues fácil como hacerlo, pero también pasa cuando uno lava mucho loza o cuando uno juega mucho un juego de, no sé, estrategia también. Sí, oye, pero Tetris participa en varios estudios más. Por ejemplo, hay algunos estudios que son como de estrés postraumático, que ¿Ya? muestran que jugar Tetris, después de tener una experiencia más o menos fuerte, te ayuda a sobrellevar la cuestión. Porque afecta como tantas partes del cerebro que lo que hace es ocupar tu cerebro en hacer esas nuevas conexiones para poder jugar mejor Tetris, que no hace tan fuertes las conexiones de los recuerdos. Entonces el estrés postraumático que se genera con esos recuerdos fuertes no se hace tan fuerte. Es bien, Mira, bien qué cuático. buena. Mira, más encima es para hacer tratamiento psiquiátrico Tetris. Qué buena. Sí. Bueno, yo creo que tú eres un medio caso perdido, así que no sé si te vaya a Sí, servir no. tanto. Voy a seguir jugando más por si acaso. Por si acaso, Por si claro. acaso me curo. No, pero qué interesante porque igual, claro, cuando estás jugando Tetris como que tienes que resolver con problemas, ordenar cosas. Como entrenar un poco esa parte del cerebro que también como que ayuda a uno a ordenarse. Lo usan harto en hartos estudios, justamente por esa como cantidad de cosas que tenéis que estar usando al mismo tiempo. Tenéis que estar usando pensamiento matemático, pensamiento espacial, no sé, pues toda la parte visual, la coordinación ojo-mano, es como súper amplio, es bien, Sí. bien interesante. Sí, para ser un juego tan viejo, tan antiguo, digo. Pero no es ni tan antiguo, ¿eh? Es del 84. 84. Bueno, yo soy más viejo que Tetris. No, es joven, absolutamente joven, entonces. Claro, es un bebé al lado mío. Es un bebé. ¿Y cómo nace Tetris? Partamos conversando de Tetris. Esa debe ser la canción más pegote de la historia de los videojuegos. Pero esa canción no es de un videojuego. Sí, creo que es clásica rusa, ¿no? Es una canción tradicional rusa. Se llama Korobeniki. Ujú. Y es una canción tradicional rusa clásica. Entonces, no es originaria del videojuego. Sí, porque me acuerdo que el que jugué yo, que fue el de Game Boy, tenía incluso como la portada, cuando uno prendía el cartridge, salía como una casa rusa antigua con ese tema. Y dije, mira, todo Una con casa Rusia. rusa. El Kremlin. Es el Kremlin el que aparece Es el ahí. Kremlin. Qué inculto. El Kremlin. Bueno, es una casa antigua rusa. Una casa muy importante, antigua rusa. Entonces esa canción pegotísima es una canción clásica. Como te decía al inicio, Tetris nace el año 84. Lo crea Alexei Paginov. Lo crea en un computador que es la Electrónica 60. Es un computador equivalente al que se usaba en Estados Unidos en los años 70, ponte tú, 75. Ya. De los primeros años, de los primeros computadores personales, es viejísimo. Y lo tenían ahí en un centro de investigación avanzada de computación, no sé cuánto. Esos eran los computadores que usaban en ese centro de investigación en la Unión Súper Soviética. avanzado. Súper avanzado. Pero bueno, se basa en un juego tradicional ruso que se llama Pentomino, que es un juego que es como un puzzle que utiliza Ujú. piezas. Utiliza cinco cuadritos y Ujú. forma todas las formas posibles de todos los cuadros con esos 5 cubos. Entonces forma como esta Perfecto. forma de L, esa forma de S, de Z. Entonces Alexei tomó esa idea de puzzle, lo adaptó y le puso 4 cuadros en vez de 5 porque era como muchas piezas le quedaban. Entonces por la capacidad del computador no alcanzaba a poner no más. alcanzaba. Y ahí es donde nacen estas como formas tradicionales, como la I, la J, la L, la O, la S, que Claro. son las piezas de Tetris. Ya cambió de penta a Tetris. Claro, y ahí cambió de penta a tetra, justamente. Pero el juego entonces era como similar, era como acomodar piezas de 5 cuadros, este de acomodar piezas de 4 cuadros. Como digo, el concepto básico parte El así, concepto ¿no? básico es ese, y tienes un cuadrado gigante en donde tú
tienes que ir acomodando todas estas piezas de 5 y vas haciendo como cuadraditos más chicos o más grandes. Entonces, Perfecto. por la cantidad de piezas distintas de 5 cubitos, de 5 cuadrados que tú tienes, es que tienes mucha rejugabilidad porque podéis armar más o menos figuras o formas. ¿Cachai? Ese Claro. es como el tradicional, que se hace como con cuestioncitas de madera. Perfecto. Resulta que lo adapta y lo primero que hace es colocarlo tal cual, como para que se haga un cuadrado. Pero cachó que cuando armáis el cuadrado, la jugabilidad era re mala, porque termináis de jugar y no queréis seguir jugando más porque ya lo habíais hecho. Entonces Claro. ya se acababa. Era re fome. Entonces lo que hizo fue, dijo ya, para darle un poquito más de jugabilidad, voy a hacer que aparezcan las piezas de arriba y que se aparezcan de manera aleatoria. Entonces con eso tú tenés que armar el cuadrado de manera aleatoria, qué sé yo. Ujú. Y le iban quedando como estas rayas al medio vacías. No sé, pues yo he jugado a Tetris y jamás, nunca he tenido un juego donde no me ha quedado un cuadrado vacío entre medio porque Imposible. imposible, es absolutamente imposible. Entonces le quedaron estos como cuadrados vacíos. Entonces dijo, pucha, no es lo que yo quiero. Entonces lo que dijo fue, voy a hacer que las líneas desaparezcan si es que hay un cuadrado vacío entre medio, cosa que puedas llegar a ese cuadrado vacío para poder llenarlo, para que completes este cuadrado que tú quieres armar. ¿Ya? Claro. Pero era como que le costó, entonces dijo, ya filo, voy a hacer que desaparezcan todas las líneas completas para probar si es que funciona bien. Y después voy a implementar lo otro. Y hizo que desaparecieran las líneas y nunca más lo cambió. Porque ya quedó el juego perfecto. En ese momento estaba el juego perfecto. Buenísimo. En el año 1984. Ahí este tipo se lo empieza a mostrar a algunos colegas dentro del mismo centro de investigación y todo el mundo que tenía una Electrónica 60 empezó a copiar el juego y empezar a jugarlo en su computador. Y en un momento pasó que, como las Electrónica 60 se hacían en Rusia, en un momento pasó lo mismo que como con Space War. Tú ibas a una Electrónica 60, el juego estaba instalado. Era como el solitario de Rusia. Claro. Oye, pero él lo creó por alguna razón, de ocioso, por la parte de su investigación. De absolutamente ocioso. De hecho, hay una leyenda urbana que indica que el Tetris se usaba para la investigación de inteligencia artificial. Porque este tipo trabajaba en ese centro de investigación en inteligencia artificial. Lo que pasó fue que Rusia, o la Unión Soviética en realidad en ese momento, reclamó los derechos para ella, indicando que esto se hizo con recursos de investigación de inteligencia artificial, que era básicamente el computador que tenía él asignado para poder hacer su trabajo. Entonces dijo, como ocupó un computador, entonces los derechos de esta cuestión son míos. Suena bastante ruso de esa época. Bueno, la cuestión es que estaban en eso, y en eso aparece otro desarrollador que se llama Vadim Gerasimov. Estoy leyéndolo acá, es imposible de leer no, Gerasimov, algo así. Bueno, digámosle Vadim. Vadim, sí, era estudiante como de secundaria en Rusia, como de la enseñanza media. Y era como bien talentoso y tenía un profesor que siempre le estaba como enseñando cosas y todo. Y este profesor era amigo de Alexei, que es el que hizo Tetris. Uh-huh. Y le mostró Tetris a este cabro chico y le encantó. Y le pidió que lo llevaran para poder conocer a este otro tipo que había hecho esta cuestión tan maravillosa. Entonces se lo llevó, empezaron a tener como una relación así como media de mentor. Y en un momento, no me acuerdo por qué, Vadim tiene acceso a una computadora que es IBM compatible. Una computadora un poquito más moderna que la Electrónica 60. Entonces le dice a Alexei que él va a hacer el port para poder usarlo en esta otra computadora. Y hace el port de Tetris a la IBM. Es decir, transforma todo el código fuente de la Electrónica 60 y lo lleva a este otro computador que usaba como otro lenguaje de programación interno. Que el que hoy día es más el PC. Claro, que es el PC, que es el más masivo. El otro era otra arquitectura de computador y esta es la arquitectura de computador moderna. Uh-huh. Entonces, no solamente se lo lleva tal cual, porque la Electrónica 60 era un computador tan básico que no tenía interfaz gráfica. Entonces, lo único que tenía era para desplegar como letras. Entonces tú en realidad el Tetris que juegas, el original, tiene como puras letras. Tiene como puras I, puras O, ¿cachai? Unas cosas así que parecen medio cuadrados. Pero son letras en el fondo. Son letras, claro. Que forman una cosa más grande, pero son letras. Y resulta que este tipo va y lo transforma. Y lo transforma con interfaz gráfica, le pone colores, le pone música, le pone sonido, ¿cachai? Hace como la base de lo que es el Tetris moderno. Y lo hace IBM compatible y en ese momento la cuestión se vuelve pero viral. Se transporta de computador a computador, se va de un lado a otro, ¿cachai? Como que todo el mundo se lo empieza a prestar entre ellos y más o menos como a finales del 86 llega la cuestión a Hungría, ¿Ya? que era un país
independiente, pero era un país que era como marioneta de la Unión Soviética. Claro, Pero era de los países más abiertos que estaban como detrás de la cortina de hierro. perfecto. Que podía hacer incluso como comerciar y cosas. Como que todo se hacía con Hungría. Todo el traspaso como de mercadería y propiedades se hacía siempre a través de Hungría. Así que en el año 86 va un tipo que se dedicaba a comercializar software. Iba a comprar software como Hungría y lo comercializaba en Inglaterra y en Europa, como al otro lado de la cortina. Entonces hacía como esos teatros. Y este tipo se llamaba Robert Stein. Y Robert Stein cacha que alguien está jugando Tetris, pide jugarlo, se enamora de Tetris y dice, no, me lo tengo que llevar, me lo tengo que llevar. Así que de alguna manera se consigue los datos de Alexei y le manda un mensaje a Alexei, un telex. En realidad no se lo manda a Alexei, sino que se lo manda como al laboratorio de investigación donde trabaja Alexei. Estamos hablando de los años 80, no es que hayan tenido todo el mundo fax ni cosas como para poder comunicarse tan fácil. Sobre todo menos en Rusia. Claro, menos en Rusia. Oye, pero ese amor a primera vista de Tetris es bien común. A mí también me pasó eso. La primera vez que jugué Tetris me enamoré de inmediato. No quería soltar, yo lo jugué en Game Boy, no quería soltarlo. Me lo prestaron hace un rato en un recreo del colegio, me acuerdo. Y estuve jugando mientras estaba en clase, me escondía y jugaba detrás de la mochila. En serio, esa fue mi introducción al Tetris. Así que no me fue Qué peligroso, porque ahí te lo quitan y cooperaste. Sí, y ni siquiera era mío, que era peor todavía. Pero igual lo hice. Y nadie me dijo, ya, sigue. Bueno, resulta que en Rusia llega el mensaje al centro de investigación, como al director del centro de investigación, y se lo pasa a Alexei diciéndole, oye, mira, qué bacán la cuestión que hiciste, como que a todo el mundo le gusta, qué sé yo. Ya, y se olvida de eso. Y en ese momento, Alexei dice, no, yo tengo que buscar la manera de que esta cuestión salga de acá, que se comercialice, qué sé yo. Entonces, le manda un mensaje a Robert Stein, diciéndole algo así como que, sí, bacán, qué bueno, sigamos adelante, qué sé yo. Y Robert Stein, que era medio como tramposillo, toma eso y dice, ya, tengo luz verde, entonces voy a empezar a comercializarlo. Y antes de tener los derechos, antes de tener ninguna cuestión firmada, solamente con ese telex diciéndole, bacán, buena onda, sigamos conversando, el gallo va, agarra y se pone a vender la cuestión como loco. Lo usó como un precontrato. No, dijo, aquí ya tengo Tengo el visto bueno, el ok. El ok verbal. Entonces con esto me basta. Y se pone a venderlo al tiro. Se lo va a vender a un grupo muy importante, que es el grupo Maxwell en Inglaterra. Que ahora no es nada importante porque ese conglomerado en el año 92 se fue a la bancarrota. Resulta que de este conglomerado era parte de una empresa de desarrollo de software que se llama Mirrorsoft. Y Mirrorsoft, como que no pescaron mucho el juego. Es bien raro lo que pasa con Tetris, como decías tú, como que te enamoráis a primera vista o como que no lo entendiste y no lo entendiste nomás. No lo entendieron, no le llamó la atención. No, como que encontraron que era bueno, pero no nunca tanto. No era tanto. Sí. Pero el año 87, el CEO de Extreme Holobytes, que era como una división de Mirrorsoft en Estados Unidos, se encuentra con este Tetris en Inglaterra, lo ve y se enamora de la cuestión. Y dice, no, esta cuestión va a ser un hit mundial. Como que lo logra entender y logra visualizar el potencial de Tetris. Y este tipo es el que le da toda esta estética rusa. El que le pone el Kremlin, es el que le pone la canción esta, como Neiki, la canción tradicional esa clásica de Tetris. Y como que empieza a asociar todo el Tetris con esta estética rusa, así como media mística, para que venda mejor y para que tenga mejor marketing. Porque esta cuestión era súper distinta a todos los videojuegos de la época. No había personaje, no había nada. Y eso de Rusia le da un toque también como más exótico del juego. Se ve como una cosa... Claro, le da una herramienta. Es una herramienta de marketing súper buena. Súper interesante. Bueno, resulta que incluso colocan una cuestión que pasó el año 87 dentro del juego, que es el aterrizaje de Matías Rust. ¿Cachai eso? No. En el año 87, como a mediados del año 87, hay un cabro chico, como de 18, 19 años, que con un aeroplano aterriza en el medio de la Plaza Roja. Y se salta todos los controles de seguridad, todos los controles fronterizos, nadie lo pilla. Y aterriza en el medio de Moscú, en el centro de Moscú. Increíble. Bueno, y la Unión Soviética, que siempre era así visto como una cosa como que estaba súper protegido y súper, como que súper te espían y todo, ¿cachai? Y viene un cabro chico de 19 años en un aeroplano y aterriza en el medio de Moscú. Bueno, ahí provocó una cuestión diplomática súper fuerte, sobre todo entre Inglaterra y Rusia, y se empezaron a generar como unos roces. Y este tipo estuvo preso varios meses en Rusia, ¿cachai? Y todo eso. Me imagino, como mínimo. Sí, esta cuestión la pusieron en el juego. Porque adelante del Kremlin, pasado cierto rato, hacía que pasara un aeroplano
que tenía Mira. como una pancarta, como una cuestión pegada al aeroplano que decía Tetris. Mira, sí me acuerdo de eso, no sabía que era una referencia. Qué buena Sí, trivia. es una referencia. Bueno, entonces ya lo estaban empezando a hacer, comercializando y toda esta cuestión. Y por mientras, Robert estaba como negociando los derechos de Tetris con Alexei, que todavía no había firmado nada. Incluso antes de que se firmen la cesión de derechos, se cuenta que el embajador de la Unión Soviética en Estados Unidos vio Tetris en un lanzamiento de Tetris. Lo lanzaron, lo empezaron a vender y todavía no tenían la cesión de derechos y ya estaban vendiendo la cuestión por todos lados. Oye, ¿y qué opinó el gobierno de Rusia cuando vio todo esto? El gobierno de Rusia, como había tanta burocracia, pensaban que tenían los derechos. El único comentario que le hace el embajador de Rusia a los desarrolladores de esa cuestión es lo del avión. Como que no le gustó. Claro. Incluso como había como más referencias al avión y eliminan hartas referencias y la única referencia que dejan es la del aeroplano volando por encima. Que era como un insulto también, una burla. Claro, un poquito una burla. Pero ahí dicen que también se metió el embajador no el embajador, es como el canciller, como el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. También intervino ahí diciendo como que, oye, pero si nos estamos abuenando, porque en ese momento ya estaban como empezando a abuenarse, entonces, pucha, tratémoslo más livianito, pues como tiene que ser. Claro. Entonces dejaron la referencia del aeroplano metida adentro. Pero lo importante es que Robert todavía no tenía los derechos y ya estaban vendiendo Tetris en el mundo. Entonces, este tipo empieza a negociar y va a Rusia y firma como una especie de precontrato, ¿cachai? Con el centro de investigación, porque en ese momento es cuando el centro de investigación dice, oye, tú estás desarrollando esta cuestión en nuestros computadores, entonces esta cuestión es mía. Es como el meme, es que no es tu juego, es nuestro juego. Nuestro juego, claro. Nuestro juego. Oye, pero nuestro juego. Sí. Y bueno, empiezan a negociar y ahí como que Alexei se queda como un poco afuera de todas las negociaciones y todo algo. Y estaban en eso cuando aparece otro ente gubernamental que lo habían creado hace poco que se llama Elrog. Y Elrog tiene la misión de vender tecnología de la que está haciendo Rusia y venderla para afuera para poder traer dólares, porque ya Rusia estaba como empezando a colapsar. Claro. O sea, tenemos que pensar que la caída del muro de Berlín es en el año 89 y estamos en el año 86 parados. Entonces como que Estamos en la última vuelta. se acerca pronto la caída de Sí. la Unión Soviética. Sí, y la Unión Soviética se desarma completamente en el año 91, ¿cachai? Así que estamos cerca de la caída. Bueno, resulta que aparece esta entidad, se trata de vender software y van a hablar con Alexei porque él trabajaba en inteligencia artificial y trabajaba como en voz sintética y un montón de cosas. Y van a ver sus investigaciones para poder entender qué es lo que está haciendo y para ver si es que lo pueden vender afuera. Y cuando están en eso, Alexei como que se le sale así como que, sí, no sé qué. Y Tetris, ojo, Tetris. Y lo otro así como que, oye, pero ¿qué es Tetris? No, este juego que hicimos, que lo estamos vendiendo, que no sé qué. Espérate, aquí el único que puede vender cosas soy yo. Porque no, Claro. ¿cómo vas a estar vendiendo tú un juego? No, ustedes son una cuestión de investigación. Nosotros nos dedicamos a eso. Nuestro juego. Nuestro juego. y se quedan con el control de Tetris, ¿cachai? El Rock se queda con el control de Tetris y se pone a negociar y manda a llamar urgente a este tipo, ¿cómo se llama? Se me olvidó. A Robert, ¿cachai? De manera urgente. Y Robert ya lo estaba vendiendo. Entonces como que Robert, como era medio tramposillo, aprovecha toda esta cuestión y dice, no, pues yo ya tengo un contrato firmado, que no sé qué, y la cuestión. Y generan un contrato nuevo muy beneficioso para Robert. Porque dejaba muchas cosas como a interpretación. Como por ejemplo, lo que estaban vendiendo ahí en ese momento eran los derechos de Tetris para los computadores. Pero tal cual como lo habían redactado, no quedaba muy claro qué es lo que era un computador y qué no. Como no quedaba muy claro lo que era un computador, en términos prácticos, ese primer contrato le daba derecho a todo lo que procesara información con una CPU, que básicamente era todo. O sea, alguien podía poner Tetris en un refrigerador si quería ahora, ¿cachai? Era bien pillo entonces, Robert. Absolutamente tramposo y pillo. ¿El de dónde era, perdón? ¿Era de Inglaterra él? Él era originario de Hungría. Ah, era un... Era húngaro. Era húngaro. Él era húngaro, pero se había ido a Inglaterra por ahí por la Segunda Guerra Mundial. Muy chico. Perfecto. Entonces ahora ya, que estaba más grande, lo que hacía era ir a Hungría, buscaba como estos desarrollos de software y agarraba las licencias de sus desarrollos de software y se los llevaba a Inglaterra y los vendía como para la Commodore y los PCs de escritorio. Claro. Y se dedicaba
al software en general, pero a él le gustaban los juegos, entonces lo que más vendía eran juegos, porque como que decía que se vendían más rápido. Ya, pero se entiende un poco que fue criado en Inglaterra, o sea, tiene como una mentalidad distinta a una persona que vive ahí en el borde de la cortina o bajo el amparo de la Unión Soviética. Claro, Más liberal. pero no tenía esta como mentalidad de hacer negocios más limpios, ¿cachai? Claro, Era como estaba como medio ensuciada por como ese pasado como de la guerra, como de tratar de estar sobreviviendo a cualquier costa, ¿cachai? Claro. Esas cosas imperaban en su pensamiento. Bueno, y yo aprendí todo esto con un libro que se llama Tetris Effect. No sé si lo has leído. no lo he leído. Mira, Tetris Effect. Sí, como Como el efecto Tetris. Sí, de soñar que uno juega Tetris, como me pasa a mí. Claro, bueno, este libro cuenta toda esta cuestión en mucho más detalle y como que se mete un poco en la profunda, como en la historia de este personaje. De todos los que están involucrados como en la historia de Tetris, ve cuáles son cómo es su niñez y toda la cuestión. Entonces, súper, súper interesante, se los recomiendo. Sí, podríamos dejar el link del libro para comprar en Amazon digital. Ya, en el programa. podemos dejar el link del libro como para que lo puedan encontrar más fácil. Bueno, mientras pasaba todo esto, en Estados Unidos había un tipo que se llama Hen Rogers, que, bueno, hacía una cosa muy parecida a esto que hace, ¿cómo se llama? Robert, pero lo hacía desde Estados Unidos a Japón. Entonces, buscaba juegos que pudieran ser buenos o transportables a Japón y agarraba todas estas cosas y se los llevaba a Japón. Ujú. Entonces andaba en una de estas conferencias y se encuentra con Tetris. Y como que lo mira y dice, no, está fome. No tiene ninguna cuestión... fome la cuestión. No tiene ninguna de las características que tienen los videojuegos para ser exitosos en Japón. Así que se va. Pasa un rato, harto rato en la conferencia. ¿En la Porque feria? esto como que se lo encontró a primera hora en la mañana, ¿cachai? Y pasa harto rato en la conferencia y pasa de nuevo. Y resulta que ahora la cola para jugar Tetris está más larga. Y hay caleta de personas que lo que hacen es terminan de jugar y se ponen a la cola de nuevo, inmediatamente. Entonces ahí como que dice, ya, yo lo miró, no lo jugó. Lo miré, Ujú. como que no lo encontré muy interesante, pero vamos a probarlo, porque por algo estos tipos están dándose la vuelta. Claro. Entonces se pone a la cola, lo juega, ¿cachai? Termina de jugarlo y como que no lo logra agarrar muy bien. Entonces dice, ya, filo, me voy a poner la cola de nuevo para cacharlo bien, porque como que como que al final lo logré entender y solamente al final como que se puso entretenido. Y se puso a la cola, lo jugó de nuevo y se puso a pensar como que, ¿por qué le gustaba el juego? Porque no tenía ninguna de las características de los juegos modernos. No tenía disparos, no tenía naves espaciales, no tenía personajes coloridos, ¿cachai? Era como plano. No tenía trama, no tenía jefe. No tenía trama, no tenía jefe, ¿cachai? Era raro. Entonces como que era muy, muy distinto para todo. Así que se quedó ahí pensando. Y cuando ya lo estaba pensando, puesto por 8ª vez en la fila, ahí como que dijo, parece que aquí hay algo. Claro. Parece que me envicié. Ahí cachai que esta cuestión era como adictiva, como decís tú, pues, ¿cachai? Y que en realidad lo único que está haciendo es como haciendo tiempo, pensando, ¿cachai? Que por qué sí, por qué no. Cuando ya en realidad lo único que está haciendo es haciendo tiempo para ponerse de nuevo a la cola y para jugarlo de nuevo. Entonces Claro. dice, no, esta cuestión tengo que llevármela. Tengo que comercializarla sí o sí. Entonces ahí cierra un trato para poder comercializar la cuestión o sea, no ahí mismo, con los días, ¿cachai? Se contacta Sí. con la gente, cierra el trato para comercializar la cuestión en los PCs en Japón y también Ujú. para poder comercializar la cuestión en las consolas en Japón. Porque este tipo tenía muy buena relación con el presidente de Nintendo en esa época, que era Hiroshi Yamaguchi. Y Ujú. como muy pocas personas en el mundo en ese tiempo, Roger conocía un proyecto secreto de Nintendo, que es el Game Boy. Entonces él andaba dentro de las cosas que andaba buscando, eran títulos que le cupieran muy bien al Game Boy. Claro. Entonces cacha Tetris y dice, no, esta cuestión en una consola que se puede llevar para cualquier lado, esta cuestión la rompe. Ideal, sí. Para jugar en el bus. Magnífico, extraordinario, dice. Ya, bacán. Entonces va y se la lleva al presidente, le lleva el juego al presidente de Nintendo. Viaja a Japón con los derechos y con toda la cuestión Ujú. y empieza las negociaciones para ver cómo lo hacen con los derechos de las consolas de mano, ¿cachai? Que son como otro bicho, entonces son otros derechos. Oye, ya que estamos en Japón, ¿tú caché lo que es el no cabe? Creo que se pronuncia así, no cabe. ¿No cabe? No. Bueno, significa muralla de cerebro o muralla cerebral. Y es una Ya. sección de un programa que se llamaba Thanks to Everyone, que era como de juegos familiares. Tienen hartos programas de juego los japoneses. Les encanta. Tienen unos muy Mm. bizarros también. Y en otro momento podemos hablar en otro podcast de otro tema.
Bueno, la cosa es que Thanks to Everyone era una especie como de programa donde habían diferentes tipos de pruebas, y una de esas pruebas se llamaba No Cabe, que es esta como muralla de cerebro, y lo que hacía era vestir a los concursantes de un color, los ponía al lado de una piscina de agua, así llena de agua, y les tiraba una muralla que se iba acercando peligrosamente hacia ellos y le iba a empujar al agua, pero con un hoyo en esa muralla para que puedan pasar que tenía forma de Tetris. Entonces tenían que ponerse en la posición de Tetris para no caerse al agua. Y bueno, fue solamente una sesión de un programa, pero se hizo súper conocida porque salió en YouTube, se hizo viral, llegó a Estados Unidos, hasta incluso, bueno, acá en Chile también hice una versión en un programa una vez, como que explotó y se conoció, si quieren buscarlo, como Tetris humano o Human Tetris. Ahí lo pueden buscar en YouTube, pero es demasiado chistoso, es muy bizarro. Muy Qué bueno. simpático. Sí, japonés. Ya, continúa. Bueno, resulta que este tipo le lleva la cuestión al presidente de Nintendo y le dice, oye, tenéis que poner este juego en la Game Boy. Y le dice, es más, tenéis que dejar de pensar de tratar de meter a Mario en la Game Boy y tenéis que sacar la Game Boy no con Mario, sino que con este juego. Como que venga incluida el lanzamiento. Claro, que fuera juego Wow. de lanzamiento. Que no fuera Mario juego de lanzamiento, sino que fuera Tetris. Y como que el presidente de Nintendo no se convence. Él quería que fuera Mario y quería que fuera Mario nomás. Entonces Roger le dice, mira, te voy a pedir un favor personal. De verdad, juega este juego y después conversamos. Pruébalo primero. Después conversamos, pero pruébalo. Ya, pues. Entonces el presidente de Nintendo llama a la estrella de Nintendo, a Miyamoto, obviamente, y le dice que pruebe el juego. Se lo pasa, qué sé yo. Entonces pasa una semana y a la semana después llama a Miyamoto y le dice, ¿qué tal el juego? Le pregunta. Y Miyamoto le dice, oye, el juego es extraordinario, es súper bueno y que hay que tenerlo para la Game Boy porque va a llegar a más gente, qué sé yo, va a estar bueno, es una buena decisión. Es un comentario muy, muy bajo perfil. No, le va a ir bien. Sí, pues, pero resulta que Miyamoto hace ese juego bajo perfil. Cuando le preguntan por qué, Miyamoto le dice, pucha, no te puedo decir por qué, porque todavía no he podido jugar el juego. Porque resulta que, por todo el secretismo que tiene Nintendo, no habían instalado el juego en los computadores de ingeniería, Yeah. que es donde trabaja Miyamoto, ¿cachai? La habían instalado en unos computadores como de unos asistentes y de unos contadores. Y cada vez que Miyamoto iba a jugar el juego, había colas de gente esperando jugar. Entonces como que jamás pudo jugar el juego en esa semana que tuvo el juego, ¿cachai? Y incluso se lleva al presidente de Nintendo a donde estaban todos estos tipos y le muestra las colas que hay para jugar Nintendo. O sea, perdón, para jugar Tetris, ¿cachai? Claro. Y ahí dice, oye, parece que tiene razón este loco. Vamos a ver si lo sacamos como juego de lanzamiento de la Game Boy. Igual es súper de edición porque Mario, la mascota de Nintendo, como cambiarle a Tetris, un juego desconocido que puede ser viciante y todo, pero Mario va de la mano con la marca. Sí, pues sí, una decisión súper fuerte. O sea, salió como en dos versiones, como con dos juegos de lanzamiento, con el Tetris y con Mario Land. Yeah. Obviamente la edición más famosa de la Game Boy es la que viene con el juego de lanzamiento de Nintendo. O sea, con el juego de lanzamiento de Tetris. Y la otra consola que salió sin un juego de Mario como juego de lanzamiento fue la GameCube. Y bueno, ya sabemos cómo le fue. Igual la fue mejor que la Virtual Boy. Ya, pero estaba hablando de consolas, pues no de cochinadas. Pero había un 3D Tetris en el Virtual Boy también. ¿Cómo? Había un Tetris 3D, se llama, el de Virtual Boy. No me sorprendería, porque tú caché que Tetris es el juego más portado a distintas plataformas del mundo. Wow. Así como Record Guinness con el que más se ha... Record Guinness como el que más se ha portado a distintas plataformas. Es casi como Doom, así como que en lo que queráis podéis jugar Tetris. Claro. Bueno, entonces Yamaguchi, que es el presidente de Nintendo, le dice a Arakawa, que es el presidente de Nintendo de América, le dice, ya, tenéis que conseguir los derechos de esta cuestión sí o sí, sea como sea, para poder sacarlo con el Game Boy. Y por mientras se ponen a desarrollar Tetris para el Game Boy. Roger y el equipo de Nintendo se ponen a trabajar, a negociar, se ponen a buscar, a hablar con gente, a ver quién tiene los derechos y la cuestión. Y en un momento llegan a hablar con Robin Stein, que es como el que tenía los derechos de todo, se supone, ¿cachai? Claro. Y como que se empieza a hacer el loco, y que tiene que hablar con los rusos, y que los rusos, y que tiene que hablar con los rusos, que la aprobación de los rusos, que no sé qué, ¿cachai? Ya. Para ganar tiempo. Para ganar tiempo, para negociar los derechos, ¿cachai? Claro. Entre medio, la dirección de Elgor había cambiado, ¿cachai? Y habían puesto a otro tipo como director de esta empresa que negociaba los contratos en Rusia. Y resulta que, como que Roger dice, ¿sabéis qué más? Vamos para Rusia. Se acabó esta cuestión. Como que no estoy consiguiendo los derechos acá y a mí me tinca que nadie tiene los derechos. Entonces me va a conseguir los derechos directamente con los rusos. Claro. O sea, intuyó lo que estaba pasando, ¿verdad? Sí. Se saltó al
el middleman. Como resulta que este tipo estaba tratando de negociar los derechos, cacharon la gente de Maxwell Communication, cacharon que necesitaban los derechos porque los quería Nintendo. Entonces también fueron a hablar con Robert Stein y también cacharon que no tenían los derechos y también decidieron partir para Rusia. Y entre medio Robert Stein también decidió partir a Rusia porque habían cambiado como a la gerencia de la empresa y quería asegurarse los derechos porque Nintendo, porque la cuestión, ¿cachai? Entonces empezó como una carrera. Y el primero que llega a Rusia es Hen Roberts, que se fue a la Unión Soviética, ¿cachai? Con visa turista, porque fue lo primero que logró pillar. Ujú. Y quiero hacer un paréntesis como para que se entienda lo peligroso de la cuestión que está haciendo. Está yéndose a Rusia a negociar un contrato con una visa que no corresponde. Claro, es verdad. Estamos hablando que todavía hay guerra fría. Y había una tensión muy fuerte entre Estados Unidos y Rusia. Ese mismo año, a final de año, se cae el muro de Berlín. Y estamos hablando que esta cuestión pasó como en febrero del 89, ¿cachai? Y a finales de año de ese año se cae el muro de Berlín. Entonces la tensión geopolítica era así, pero gigante. Incluso es más, habían cerrado el visado adentro de la misma Unión Soviética porque estaba pasando que la gente de la República Popular Alemana viajaba a Hungría, donde Hungría tenían como regulaciones más livianas, Ujú. y después de eso viajaba a Alemania Federal y nunca volvían. Entonces como que se arrancaban yéndose como por Hungría. Claro. Y en ese momento, cuando llega Roger a la Unión Soviética, habían cerrado los viajes entre Alemania, la República Democrática Alemana y Hungría. Entonces estaba, pero en su pic máximo antes de que empezara la crisis total de la caída de la Unión Soviética. Y este tipo va y se va a negociar una cuestión con una visa que no corresponde. Así de choro. Desesperado también. Apurado. O sea, apurado. Porque vio que había millones de dólares en la mesa y él quería un pedacito de esos millones de dólares también. Sí. Si tampoco va tan altruistamente. Por amor a los videojuegos no va, digamos. Oye, súper arriesgado Rogers, de verdad. O sea, lo que está haciendo, ya sé que es un buen negocio de la vida y todo, pero puede quedar preso para siempre, ¿no? La embarró. Súper arriesgado. ¿Podría desaparecer? Podría desaparecer perfectamente. Podría haber pasado la historia como nada. Pero yo sé que algo pasa Claro. ahora. Es como una película esto, ¿no? No, esto es como una serie más bien. Porque justo ahora se acaba el capítulo y te dejo con el cliffhanger. No seas maldito. ¿En serio? ¿Me voy a dejar así? Sí. No, pero me voy a dejar 2 semanas esperando a ver qué pasó. Pero esta es la mejor parte. Pero No. por eso tengo que dejarte en la mejor parte. Si no te puedo dejar ahí en una parte fome. No, qué feo. No, ¿sabes qué? No, me aburrí. No sigamos ¿Pero entonces. cómo? No quiero hablar más contigo. No, pero ¿cómo si me voy a no? dejar Si así. No, la hasta otra que me parte, siga contando mira, la te historia. prometo no que te la voy a otra contar parte es nada. mejor. Te prometo que la otra parte es mejor. Ya, bueno, ya. Pero tiene que ser mejor, ¿ya? Porque ya está como... Sí, si, tiene que si ser de mejor. verdad me dejaste con las ganas de seguir... O sea, la mejor parte metido con lo más espía posible de la película. Ya harto suspenso, hartas preguntas, qué va a pasar y no sé... Roger está metido ahí, el barro hasta las rodillas. Ya, ok, está bien. Paremos acá, está bien. Te dejo esta oportunidad. Solamente porque está demasiado buena la historia. Solo por eso. Me parece. Muchas gracias por ser tan comprensivo. Cuando quiera, cuando quiera. Ya, Juan Lalo. Ya, pues Nos entonces vemos. continuamos después la historia. Pues. Que estés bien. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias a los creadores de los sonidos y la música utilizada en este podcast. Se pueden ver a cada uno de ellos en la descripción. Muchas gracias por escuchar este capítulo, espero que lo hayan disfrutado y les recordamos que estamos en cada una de sus plataformas de podcast favoritas. También nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y nos pueden seguir en Instagram, en @quiero ser nerd podcast. Escúchenos, síganos y compártanos con sus amigos, porque podrían descubrir acá algo interesante que no sabían y eso ya cumple con el objetivo de este podcast, que es entretenernos y descubrir cosas nuevas. Oye, Sebastián, te paso una pregunta. Dale. Mira, está súper entretenido, ¿verdad? Me gusta mucho la historia, pero tengo una duda. Falta mucho, ¿no? ¿Cuánto falta? Yo creo que cronológicamente por la historia vamos como en la mitad, a lo mejor un poquito antes. Uf. Te tengo que hacer una pausa en esto del baño. Ya, hagamos una pausa. Oye, grabamos un corte y de ahí Ya, seguimos. vale. Venga al tiro. Vale.